¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias al Señor por este nuevo día. Gracias al Señor porque precisamente podemos ver en la palabra de Dios un mensaje que trae esperanza a nuestras vidas, que trae aliento a nuestras vidas. Y hoy, como todos los domingos, recordamos no solo la muerte, sino también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo puse en el mensaje anterior, culto vivo al Dios vivo. Tenemos un Dios vivo y verdadero. No tenemos un culto a un Dios que está muerto. Cristo no quedó en la cruz. Cristo con poder fue levantado y Él está vivo. Y Él está vivo porque, como dice Gálatas 2:20, Él vive en mí. Culto vivo a un Dios vivo. Y precisamente por eso es que estudiamos su palabra, porque es la palabra la que trae transformación a nuestra vida. Y yo no sé usted, hermano, pero realmente para mí estos mensajes de Hechos capítulo 7 han sido de bendición para mi vida. He podido estudiar más, he podido profundizar más en la palabra y en realidad queda desafiado nuestra vida. Es realmente emocionante poder estudiar la palabra de Dios, pero también al mismo tiempo es transformadora. Y esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, su palabra es viva porque Él está vivo. Y hoy vamos a continuar, hermanos, precisamente nuestro estudio de Hechos capítulo 7. Y hoy vamos a ver del versículo 4 al 7. Yo sé que vamos lentos, yo sé que estamos estudiando a profundidad estos versículos, pero yo pienso y creo pues por la palabra de Dios que esto es como debemos de estudiarlo. Podemos dar hechos en 2 meses, pero creo que debemos de estudiar a profundidad la palabra de Dios, pero al mismo tiempo tener la responsabilidad de que esa palabra esté transformando nuestra vida. Y es la palabra de Dios, aunque corta, pero también al mismo tiempo alienta, transforma. Y dice la palabra en el versículo 4 de Hechos capítulo 7, dice: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Bien, estos versículos me hablan precisamente de la vida de la fe. Y he titulado precisamente de esta manera el sermón de esta mañana, la predicación de esta mañana, la vida de la fe o la fe como estilo de vida. El domingo pasado la predicación fue la fe como respuesta. Pero hermanos, no solamente es una respuesta, sino también es un estilo de vida. Y hemos visto precisamente que Abraham salió de su país, dejó a sus parientes, porque creyó en la palabra de Dios, creyó a Dios y todo lo que Dios le había dicho. Y observamos en Romanos capítulo 4 cómo el apóstol Pablo cita el ejemplo de Abraham en todo su argumento de que solamente la fe nos justifica. Pero hermanos, ese no es el final del mensaje. Ese no es el final de la historia de Abraham. El hecho de haber salido de Mesopotamia, y Mesopotamia es un tipo del mundo, es un tipo de salir del sistema de este mundo, es la respuesta a la palabra de Dios, pero solamente es el comienzo para Abraham. Y Esteban precisamente nos dice qué fue lo que sigue, qué fue lo que siguió para Abraham. Y esto es importante porque no solamente está hablando de un comienzo de la vida de Abraham, pero debemos de avanzar, debemos de seguir adelante. Y
precisamente es esto, hermanos. ¿Por qué lo digo? Y vamos a empezar a aplicar la palabra. Porque muchas veces, muchas personas piensan que se hacen cristianos viviendo buenas vidas o asistiendo a lugares de culto. Pero yo quiero dejar bien claro que esto no te hace ser cristiano. Solo hay una manera de llegar a ser cristiano y es por el nuevo nacimiento, por la regeneración. Y es precisamente al ver nuestra desesperanza absoluta y creer a Cristo Jesús, creer en el Hijo de Dios, que murió en la cruz para soportar el castigo de nuestros pecados, pero que se levantó victorioso de la tumba. Por eso digo que este es el principio. La respuesta que Abraham dio es creerle a Dios. Pero no termina ahí. El cristianismo no termina ahí. Tenemos que entender que la muerte de Cristo, que la resurrección de Cristo y el carácter de la vida de Dios afecta precisamente nuestra vida. Y es precisamente lo que vamos a considerar en este sermón. No sé si lo había dicho en los mensajes anteriores, pero hermanos, creo que sería bueno que usted observe la vida de Abraham tal como se representa en Génesis capítulos 11 al 25. Y precisamente se ve cómo este hombre, su llamamiento, cómo Dios se le apareció, cómo fue un hombre justificado. Y en Santiago 2:23 precisamente se le llama el amigo de Dios. Hermanos, Abraham era un hombre que tenía pruebas y tentaciones, pero precisamente porque Dios lo sostenía, las superó todas. Era un hombre precisamente que tenía dominio propio. Y hermanos, hay una realidad. Cuando usted lee la historia de Abraham, llegas a la conclusión, naturalmente, de que así es como se debe de vivir la vida cristiana. Ese es el ejemplo de lo que significa la vida cristiana. Y es por eso que Esteban vuelve a la historia del padre de la nación judía para que lo vean los miembros del Sanedrín. ¿Cómo es que el padre de la nación judía vivía un estilo de vida de fe, caminaba por la fe? Y así vemos la vida de Abraham. Hermanos, algunas personas piensan que el evangelio es solamente una enseñanza sobre el perdón, pero no lo es. Una pregunta, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Piensen esto, ¿por qué murió Cristo en la cruz? Bueno, Pablo escribe a Tito y dice en Tito 2:14, quien se entregó por nosotros. Acompáñeme por favor a Tito. Tito capítulo 2 versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, aquí está el propósito, purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Tú me dices que eres cristiano? Una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿eres celoso de buenas obras? Por eso murió Cristo. Es precisamente por lo que la gracia de Dios se ha parecido a las personas. ¿Por qué vino el Hijo de Dios a este mundo? ¿Por qué nació en Belén? Bueno, quiero que me acompañe. Vamos a la Biblia. La Biblia es precisamente la que nos da la respuesta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vino precisamente a deshacer las obras del diablo. Y lo que dice Romanos 6:11 es que debemos de estar muertos al pecado y vivos para Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo no se detuvo diciendo,
venid a mí, sino que continuó y dijo, sígueme. No debemos de dividir estas cosas, o no debemos solamente de quedarnos en el venid a mí, sino también debemos de seguirle, de caminar con Él, de andar con Él. Ambas cosas son absolutamente esenciales. Hermanos, quiero que piense esto. Estamos salvos de algo, pero gracias a Dios también somos salvos para algo. ¿Usted entendió? Somos salvos de algo, de la ira de Dios, pero también somos salvos para algo. Tiene un propósito la salvación, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el propósito? Caminar en una vida de fe, la fe como estilo de vida. ¿Por qué? Porque ambos aspectos son esenciales y se muestran perfectamente en la historia, en la vida de Abraham. Y quiero que veamos, quiero que tengamos primero el contexto. Vamos a Génesis para ir dándole forma a este argumento. Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y si le gusta subrayar la Biblia, subraya esta parte, anda delante de mí y sé perfecto. En otras traducciones es, camina delante de mí. Vive habitualmente delante de mí. Vive delante de mí como si estuvieras en mi presencia. Sé perfecto, sé intachable, sé de todo corazón, sé completo. Lo que hemos dicho en anteriores predicaciones, coram deo, una palabra latina, viviendo en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo que le dijo Dios a Abraham. Ya saliste de tu tierra, saliste de tu parentela, has respondido correctamente, has respondido positivamente a la fe, ahora anda delante de mí, camina delante de mí, sé perfecto, sé intachable, sé de todo corazón. Eso es lo que Dios quería que Abraham hiciera. No solamente lo sacó de la tierra de su parentela. Hermanos, lo que está diciendo este versículo es que Dios quería que viviera Abraham una nueva vida, una vida gloriosa, una vida diferente, una vida transformada. Y como lo hemos visto en Santiago, Abraham, este caballero del Antiguo Testamento, era conocido como el amigo de Dios. Él vivió este tipo de vida. Y ese es el mismo tipo de vida que tú y yo tenemos que anhelar vivirla. ¿Por qué? Porque las características de la vida de Abraham siguen siendo las características esenciales de la vida cristiana, a la que estamos llamados por este glorioso evangelio. Hermanos, usted lee la vida de Abraham, usted estudia la vida de Abraham, y cómo después de haber tenido ese encuentro, después de que Dios, el Dios de la gloria, aparece a Abraham, tuvo una vida transformada, una vida centrada en Dios y controlada por Dios. Hermanos, el problema de las gentes que no conocen a Dios, que Dios no se ha parecido a ellos, que el Dios de la gloria no ha visitado sus vidas, es el mismo problema que tenía Abraham antes de conocer a Dios. ¿Sabe cuál es? Una vida egocéntrica, una vida según sus propias ideas. Y todo eso lo había heredado. ¿Por quién? Por sus padres.
Hermanos, póngase a pensar. Repetimos los pecados de nuestros padres. Repetimos las maldades de nuestros padres. Por eso Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso es lo que vemos en Génesis 12:1. Eso es lo que vemos en Hechos 7:3. Hermanos, todos somos esclavos de hábitos, de costumbres, de modas. No pensamos por nosotros mismos, aunque somos de la opinión que somos libres para pensar por nosotros mismos. Pero en realidad, analice su vida, analicemos nuestras vidas. Somos esclavos de hábitos, de costumbres, de modas. Mire, déjeme decirle unas palabras de Agustín. Él dice, en algún tiempo de mi adolescencia, deseaba ardientemente saciarme de estas cosas de acá abajo, o sea, del mundo. Y al modo que un árbol nuevo brota por todas partes, espesas y frondosas ramas, yo también me entregué osadamente a varios y sombríos afectos y pasiones, con lo cual se afeó la hermosura de mi alma, y agradándome a mí mismo, deseando agradar y parecer bien a los ojos de los hombres, vine a ser hediondez y corrupción en vuestros ojos, a tus ojos. Hermanos, entre más hacemos casos a nuestros sombríos afectos y pasiones, entre más tratamos de agradarnos a nosotros mismos, más afeamos la hermosura de nuestra alma y venimos a ser delante de los ojos de Dios corrupción y mal olor. Y cuando Dios se reúne con nosotros, cuando Dios visita, cuando Dios nos visita, cuando Dios se revela a nosotros, descubrimos que esa es la causa de nuestros problemas. No importa todo lo que tengamos, no importa todo lo que podamos poseer. El mensaje de la Biblia es el siguiente, hermanos: no podemos encontrar la felicidad, el gozo, sin el Dios que nos hizo a nosotros. Y eso es lo que desde Adán hasta el día de hoy, hombres y mujeres han estado intentándolo a lo largo de la historia de la humanidad y han fracasado una y otra vez. El mundo está tan lejos de Dios como siempre ha estado. Por eso me hace recordar también las palabras de Agustín. Cito: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fin de la cita. Hermanos, cuando Abraham conoció a Dios, cuando Dios se le reveló, cuando el Dios de la gloria se le reveló, él entendió que su vida debería de estar centrada en Dios y controlada por Dios. Y hermanos, este es el mayor descubrimiento que cualquier hombre puede tener. Esa es la esencia de la vida cristiana. El hombre y la mujer que no vive de esta manera, ¿sabe qué? Está centrado en el mundo y es egocéntrico. Pero los cristianos, los que están en Cristo Jesús, levantan sus ojos y miran a Dios. ¿Usted recuerda cuando Dios aparece a Abraham en Génesis 15 y le dice: mira ahora los cielos, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas? Así será tu descendencia. Eso es un cristiano, ese es alguien que está en Cristo. Mira hacia arriba, mira hacia Dios y sigue buscando a Dios. Allí es donde ven la verdad, allí es donde ven la realidad, allí está todo lo que quieren. Y así se convierten en hombres y mujeres centrados en Dios y controlados por Dios. Hermanos, cuando los hombres y las mujeres se convierten a Cristo,
descubren que sus ideas, que su filosofía, que su manera de pensar estaba equivocada. Y viene una pregunta, ¿cómo lo descubre? ¿Cómo descubrir cuando alguien está mal, cuando alguien tiene una filosofía equivocada, cuando alguien tiene un pensamiento equivocado? No es por lo que diga un hombre, no es por lo que diga una iglesia, no es por lo que diga palabra de hombre. ¿Sabe por qué? ¿Cómo lo descubrió? ¿Cómo descubren estos hombres que estaban equivocados? Cuando empiezan a leer la palabra de Dios. Y ahí es donde encuentran la revelación de Dios y se someten a ella. En el mundo vas a encontrar pensamientos de modas, de filosofías, de cosmovisiones vanas, de humanismo, de pragmatismo. Hermanos, todas esas cosas son ciegas. El mundo entero, incluso, hermanos, los más grandes genios, son cegados por el diablo, por el Dios de este siglo. Hermanos, cuando Dios visita, lo primero que las personas descubren cuando Dios visita a estos hombres es la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que te da una nueva visión completamente nueva de la vida. Descubren que todo su pensamiento ha estado mal y comienzan a pensar de nuevo. Eso es lo que dice Romanos 12:2. En lugar de comenzar consigo mismo, hermanos, hemos estado viendo, he estado haciendo mucho énfasis en esto al principio de las predicaciones, cómo el error del hombre es comenzar consigo mismo. Y así empieza el mundo moderno, consigo mismo, pero debemos de comenzar con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su carácter? Nos jactamos de tantas cosas, de nuestro conocimiento. Pero hermanos, si en eso está nuestro pensamiento, nuestra jactancia en el mundo, estamos de nuevo en Mesopotamia. No hemos salido de Mesopotamia. En otras palabras, no hemos salido del mundo. O sea, no sabemos nada, nada en absoluto. No sabemos nada no más que las cuestiones que nos ven de este mundo. Y hermanos, hay una serie de preguntas. Quiero que las pensemos solamente. ¿Qué sabes de la vida? ¿Qué sabes de ti? ¿Qué sabes de cómo vivir? Esas son preguntas fundamentales. Y hermanos, el mundo es ignorante de esas respuestas. Pero los cristianos, los que están en Cristo Jesús, ven esa ignorancia y someten su pensamiento y su comprensión a las Escrituras, a la revelación de Dios que es su palabra. Es la revelación acerca de Dios. La Biblia precisamente es la revelación acerca de Dios, acerca del hombre, acerca de la vida, acerca del propósito por el cual el hombre está aquí. La Biblia es donde encuentras precisamente la respuesta sobre la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Nadie sabe nada de eso. Pero solamente hay uno que nos puede decir lo que hay más allá de la muerte. Es el Hijo de Dios, que vino desde la eternidad, que murió y que ha resucitado, ha visto la faz de Dios. Él puede hablarnos, Él puede decírnoslo. Él es el único que lo sabe. Si algo nos muestra precisamente la Biblia es que ya no podemos confiar en nosotros mismos, sino que nos sometemos a la enseñanza que solo Dios da. Y no solamente lo hacemos en una manera mental, sino en nuestros corazones, pero también en nuestra voluntad. Eso es lo que Abraham decidió. Eso es lo que Abraham determinó en su vida. Abraham había encontrado a Dios. Pero ¿sabe una cosa? No, más bien es Dios lo encontró a Abraham. Y Abraham quería ser guiado por Dios.
quería ser agradable a la vista de Dios. Él escuchó el llamamiento, él respondió el llamamiento y lo siguió. Y hermanos, seguir a Dios, seguir a Cristo, es que significa tener que ser separado del mundo, ser separado del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Puedes estar en el mundo y sin embargo no ser de él. Esta es la llamada, este es el llamamiento que nos llega a través de Jesucristo. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja el mundo, deja Mesopotamia, sal de ahí, deja ese mundo y ven y sígueme. Y quiero mencionar el versículo 8, vamos a regresar a Hechos, capítulo 7, quiero mencionarlo, la próxima semana, si el Señor lo permite, lo vamos a estudiar a fondo, solamente quiero que veamos esto. Y le dio el pacto de la circuncisión. La circuncisión precisamente es un signo de separación, es una marca de separación. Dios estaba formando un pueblo y Dios está llamando a hombres y mujeres fuera de este mundo a su propio reino. Está formando un reino para sí mismo y estas personas tienen o deben de ser diferentes del resto del mundo. Y sabemos tú y yo cómo es la gente del mundo porque solíamos pertenecer a ellos. Pero ahora precisamente somos llamados, tenemos un llamamiento. Ahora estamos limpios, ahora estamos regenerados. El Nuevo Testamento, hermanos, no habla de la circuncisión de la carne, sino de la circuncisión del corazón. Y esto es precisamente una marca de que hemos sido separados por Dios. Y precisamente, ¿por qué? Porque volvemos a Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para purificar a un pueblo celoso de buenas obras. Quiero que vea ahora el contraste entre Abraham y Lot. Lot era un pariente de Abraham. Y llegan a un punto determinado y ven precisamente la llanura porque eran pastores. Y Lot escogió para sí mismo y apuntaba sus tiendas cada día a las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, 2 ciudades perversas, 2 ciudades malvadas, haciendo las mismas cosas que se hacen hoy en día en nuestra ciudad. Lot elige entrar a esa llanura para ir a Sodoma y a Gomorra. Él y su familia se fueron a vivir y terminaron precisamente allí en Sodoma. Y Dios destruyó esas ciudades porque aborrecía esas ciudades por el pecado. Y la esposa de Lot fue precisamente convertida en una estatua de sal porque volvió a mirar con nostalgia esa ciudad horrible de Sodoma. Y Abraham se quedó. Abraham no bajó, a Sodoma y a Gomorra. ¿Sabe por qué? Porque él entendió su llamado a ser separado de este tipo de vida. ¿Por qué? Debido a su encuentro que Dios había tenido con él. Él sabía que no podía mezclar estas 2 formas de vivir. Y quiero que observe y quiero que me acompañe precisamente a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 6. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. La respuesta es ninguna. Estos son opuestos eternos. Y estos versículos nos llevan precisamente a entender que debe de haber una separación del mundo. Vea lo que dice, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo. En otras palabras, no ames a Mesopotamia, Abraham, ni las cosas que están en ese mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe una cosa? Abraham no tenía este pasaje de la Biblia, pero vivió de acuerdo a este pasaje. Separación. Abraham vio esto y él dijo, ¿cómo puedo caminar con este Dios 3 veces santo, con este Dios de la gloria y vivir una vida que es contraria a lo que Él es? Y ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esto es lo que Abraham vio. Esto es lo que Abraham vio, la separación del mundo. Y todo aquel que está en Cristo Jesús y se separa del mundo es una de las características de esta vida piadosa. Hermano, los cristianos saben que las cosas del mundo son peligrosas para sus almas. No son fariseos, autojustos, son exactamente lo contrario. Hermanos, conocen su debilidad, conocemos nuestra debilidad y recuerdan lo que el apóstol Pedro dijo allí en Primera de Pedro. Quiero que me acompañe a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Está hablando de esta guerra contra el alma. Está hablando de las cosas que se interponen entre nosotros y Dios. Y hermanos, hay muchas personas hoy en día que no les gusta el cristianismo, no les gusta estar en Cristo Jesús porque dicen, todo es negativo, todo es no hagas esto, no hagas lo otro, quita el placer, no hay nada que me dé a cambio. Y hermanos, esa es una mentira. Eso es una mentira del cristianismo, esa es una farsa del cristianismo. Hermanos, la Biblia te dice precisamente, te da un nuevo estilo de vida. Te dice que salgas de tu anterior estilo de vida, pero hermanos, lo que te da es precisamente una vida positiva. Sígueme, dice el Hijo de Dios. Y Abraham precisamente obedeció y lo siguió. Hermanos, esta es una nueva vida donde Abraham le es llamado amigo de Dios. Qué cosa tan maravillosa es ser un amigo de Dios. Hablando con Él. El Dios Todopoderoso que se digna hablar, que revela su propósito, que revela sus decretos
dando aliento, derramando sus bendiciones. Hermanos, no hay nada en el universo que se compare a esto. Una nueva vida, una vida limpia, una vida plena. ¿Sabe una cosa? La vida cristiana no se compara a ninguna otra vida. ¿Quieres una vida llena de un estudio altamente profundo? ¿Quieres emoción? Empieza a leer la Biblia y trata de entenderlo. Estudia las poderosas epístolas del apóstol Pablo. Hermanos, entre más y más leo la Biblia, más me deleito en ella, más maravilloso se vuelve, más emocionante lo encuentro. Y es una realidad, hermanos, porque en realidad yo espero cada domingo, cada martes, cada jueves poder predicar la palabra de Dios. No te cansas de la palabra de Dios, no lo agotas. Cada vez que lo abres, aparece precisamente más y más profundo la palabra de Dios. Y sigues en esas profundidades, en las profundidades de Dios. Entiendes la vida y sin embargo, al mismo tiempo que estás entendiendo la vida, te vas volviendo independiente de la vida. Es triste la anterior vida, es una tragedia la vieja vida, la vida del mundo, esa vida de pecado, esa vida de dolor, esa vida vana, hueca. El primer mandamiento es, lo he estado citando últimamente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Obedece eso. Y Él tomará todo lo que tengas y te dará infinitamente más y seguirás disfrutándolo por toda la eternidad. Hermanos, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Eso es lo que significa estar en Cristo. Hermanos, mire, observe el Sermón del Monte. ¡Qué vida! Esa es la forma de vivir. Eso es lo que significa vivir. Es el contraste precisamente entre esta vida gloriosa y el mundo. Vea lo que dice. Quiero que regresemos al ejemplo de Abraham. Vamos a los versículos de Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 7, versículos 4 y 5. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó. Vea precisamente cómo es Dios quien hace las cosas. Dios les trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le dio una promesa. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Abraham estaba contento con eso. Había salido, lo había dejado todo y por el momento parecía no tener absolutamente nada. Y hermanos, hay muchas personas hoy que rechazan el cristianismo precisamente por esta razón. Ok, voy a creer, pero ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Nada. Tienes promesas. Tienes más que promesas. Pero este era el secreto de la vida de este hombre de Abraham. Esto es lo que realmente lo convirtió en el hombre que era. Vivió y caminó por fe.
Y quiero que me acompañe a Hebreos. Vamos a Hebreos, capítulo 11, versículos 8 y 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham confiaba en la palabra de Dios. Abraham seguía a Dios. Y seguía a Dios, hermanos, en la oscuridad absoluta. Claro que Abraham también pasó por oscuridad, pero aún en medio de esa oscuridad, él estaba centrado en Dios, él estaba confiando en Dios. Esa es la vida cristiana. Hermanos, hoy en día en muchas iglesias se nos dice, para tener resultados, para tener llenas las iglesias, se nos dice, acepta al Señor Jesucristo, recibe al Señor Jesucristo y nunca más tendrás otro problema. Nunca vas a tener más problemas, todo va a estar bien, vas a ser feliz para siempre. Pero eso no era cierto para Abraham y no es cierto para nosotros. Abraham tuvo muchos periodos de prueba, Abraham tuvo muchos periodos de oscuridad y tal vez tú y yo estemos pasando precisamente por esos periodos de oscuridad. Abraham era un hombre. Era un ser humano. No quiero que idealicemos a Abraham. Abraham era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, como dice Santiago 5:17, y tenía los mismos problemas y tenía las mismas pruebas. Quiero que me acompañe. Vamos a Génesis capítulo 15. Hemos visto varias veces este pasaje, Génesis capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón que es en sobremanera grande. Quiero que observe a Abraham. Dios le había dicho, te voy a dar un país, te voy a dar una nueva nación. Mas, sin embargo, Dios no le había dado todavía esa nación. Mas Abraham todavía creía. Estaba lleno de miedo. Estaba batallando precisamente con su temor. Y esta es la vida cristiana. Escuche bien, hermanos. Esta es la vida cristiana. Es una lucha de fe y no va a ser una vida fácil. Caminamos por fe, no por vista. Quiero que venga a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Hoy muchas iglesias nos dicen que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que va a tener un plan perfecto para tu vida y nunca más vas a tener problemas. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque el cristianismo dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, si te conviertes en cristiano, si estás en Cristo, habrá gente que va a estar en tu contra. Vas a tener que enfrentar persecuciones, malentendidos, juicios, incluso el fracaso. Y hermanos, Abraham fracasó y su fe le falló 1, 2 o 3 veces. Cayó en pecado.
cayó en la inteligencia humana, cayó en la sabiduría humana. Pero hermanos, cuando Abraham vio su error de sus caminos, siempre fue lo suficientemente hombre como para confesarlo y levantarse de nuevo y seguir a Dios. Esto es lo que es la vida cristiana. El mundo, en un mundo como este, el camino del cristiano no es fácil. El mismo Señor Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué? Tome su cruz todos los días y sígame. ¿Qué es tomar la cruz, hermanos? ¿Significa que vamos a tener enfermedades? ¿Que vamos a tener accidentes? No. Tomar la cruz significa que muy probablemente vas a perder el afecto de personas. Te van a despreciar, se van a burlar de ti, te van a hacer daño, te van a ridiculizar. No importa, dice Cristo, no estás solo, yo estoy contigo. Mi papá tiene una frase o dice una frase que le escucho mucho y es la siguiente: mejor es andar con Cristo de la mano en medio de la tempestad que aguas tranquilas sin Él. Mejor es andar con Cristo de la mano en medio de la tempestad que aguas tranquilas sin Él. Vea el ejemplo de Jesús, cómo lo trató el mundo, cómo vino al mundo para salvarlo, pero lo despreciaron. Todo lo que el Señor Jesús tuvo que soportar. Y sabe una cosa, hermano, el siervo no es más grande que su amo. Y debemos de estar preparados para esto. Esto es lo que es el cristianismo. Esto no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es caminar por fe y no por vista. Abraham continuó a pesar de todo. Y ese es el tipo de vida a la que estamos tú y yo llamados. Pero ¿por qué triunfó este hombre? ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál es su secreto? ¿Sabe cuál era su secreto? Que siempre mantenía sus ojos en las cosas celestiales. Por eso es lo que dice Hebreos 11:10, buscó una ciudad que tiene cimientos cuyo constructor y arquitecto es Dios. Y yo creo, hermanos, cada vez lo creo más, que esta es la prueba definitiva para saber si en verdad somos cristianos o no somos cristianos. ¿Estás viviendo para este mundo o estás viviendo para el mundo que está por venir? Esta es la esencia de la posición del hombre y la mujer que son cristianos piadosos. Ellos dicen, aquí no tenemos una ciudad, pero buscamos la que venga, la que viene. Eso es lo que dice Hebreos 13:14. Los cristianos, las personas que están en Cristo, ellos dicen, el mundo está en contra de Dios y Dios está en contra del mundo. Debo de salir de esto, debo de separarme, debo de vivir por Dios y para Dios, debo de vivir para la gloria que está por venir. Y esto es precisamente, hermanos, la solemne decisión que Abraham tomó. Y esa es la solemne decisión que todo aquel que se convierte en cristiano toma por necesidad. Si quieres conocer a Dios, si quieres ser guiado por Él, si quieres conocer las bendiciones de Dios, si quieres conocer esta emocionante vida de caminar con Dios, entonces tienes que darte cuenta de que debe determinar ciertos aspectos de la vida de este mundo y mantener tus ojos en la gloria que está por venir. Vea lo que dice Mateo.
Este es el mensaje glorioso del Evangelio. Vea Mateo capítulo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando alguien muere, hermano, no se lleva absolutamente nada. Lo único que te llevas es tu alma. Lo único que te llevas es tu alma. Y hermanos, esto es lo que importa. Caminan con firmeza, manteniendo su mirada fija en esa ciudad eterna, en esa ciudad que viene, que es la ciudad de Dios. Este es la llamada que nos llega a cada uno de nosotros en este Evangelio de Jesucristo. Nos grita: ven a mí en arrepentimiento y fe. ¿No has visto que he muerto por tus pecados y he resucitado para tu justificación? Pero también dice esto: sígueme. Creo que una pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿estás listo para ir detrás de Él? ¿Estás listo para ir detrás de Cristo? ¿Estás listo para esta vida cristiana? Hermanos, todos tenemos problemas, todos pasamos por situaciones, todos pasamos por momentos amargos en nuestras vidas y quizás hoy tú y yo estemos pasando por esto, pero esto es lo que nos trae gozo. Nuestra mirada puesta en las cosas celestiales, en Cristo Jesús, pero necesitamos salir, necesitamos seguirle a Él. ¿Estás listo para ir tras de Él? Y alguien puede preguntar: ¿y por qué debo de ir tras Él? Bueno, creo que hay 3 razones por las cuales podemos o debemos de ir tras Cristo. La primera es: ¿no ves la maldad? ¿No ves el mal que está en este mundo? ¿No ves que no hay esperanza? Todo lo contrario, es desesperanza. ¿No ves lo vano de este sistema? ¿No ves la podredumbre que hay? Esa debería de ser la primera razón por la cual deberíamos de ir tras Cristo. La segunda es lo que hemos dicho aquí: ¿no has visto la gloria de esta vida de estar en Él? ¿No has visto precisamente esa gloria de estar en Cristo Jesús? Y la tercera y la última, que en realidad es la principal: mira a Cristo. ¿No has visto la hermosura de Él? ¿No has contemplado su belleza? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Vea precisamente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y versículo 1 del capítulo 4 vemos nuestro primer ministerio, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermanos, qué privilegio es ser un seguidor de este bendito y glorioso Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Es un privilegio ser un seguidor. Es un privilegio estar en Cristo, en el glorioso Hijo de Dios que está vivo, que se levantó con poder y que está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. ¡Qué privilegio, hermanos! Es un privilegio enorme, es el mayor privilegio ser un seguidor de Cristo. Vamos a orar. Señor, gracias Padre. Gracias Padre porque nos permites precisamente ver y entender por medio de tu Santo Espíritu de dónde nos has sacado y para qué nos has sacado. Señor, no somos perfectos y caemos y quizás nos sentimos atribulados, quizás nos sentimos cansados, pero Señor, esta es la vida del cristiano. Fortalécenos, anímanos, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a soportarnos unos a otros, ayúdanos Señor en verdad a entender el llamamiento que tenemos y vivirlo. Muchas veces, Señor, yo he orado y he dicho Dios de mis padres, y siempre lo he dicho en dos sentidos. En Abraham es mi padre, Isaac es mi padre, Jacob es mi padre, pero también tú eres el Dios de mis padres físicos. Pero Señor, si Abraham es mi padre, entonces yo tengo que andar en las obras que él hizo. Y precisamente ese es el ejemplo de la fe, porque Abraham es llamado el padre de la fe. No lo idealizo, pero tu Hijo Jesús dijo que si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Qué privilegio, Señor. Y esto precisamente es la vida cristiana, una vida limpia, una vida nueva, una vida con propósito. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que traigas consuelo, pero sobre todo que nos alientes a seguir en la vida cristiana, que corramos con paciencia la vida cristiana, manteniendo nuestra mirada en tu Hijo Cristo Jesús y ser transformado de gloria en gloria para cada vez ser más y más conformado a la imagen de Él. ¿Hay un costo? Sí, sí lo hay. Pero que tu palabra consuele nuestros corazones y cada vez nos conforme más y más a Él. En el nombre bendito y vivo de tu Hijo Cristo Jesús es que oramos. Amén y amén.